El municipio de Zacatepec es parte de los 33 municipios que conforman el estado de Morelos. Su clima es cálido subhúmedo respectivamente en todo el año, por lo cual las lluvias solo se dan en época de verano y los fríos son menos intensos que en otros lados de Morelos. Al municipio le conforman 20 colonias, de las cuales las más representativas son Zacatepec Centro, San Nicolás Galeana, Tetelpa y 20 de noviembre. El municipio colinda al norte con Tlaltizapán, al sur con Jojutla, al este con Tlaquiltenango y al oeste con Sosocotla, el poblado de Puente de Ixtla. Los suelos son distintos en el pequeño territorio de Zacatepec. Por ejemplo, podemos encontrar suelos calizos y rocosos, y de ahí las minas de grava en el Cerro del Venado, Galeana. Por la parte oriente, en lo que ahora se encuentra el Instituto Tecnológico y los límites con Tlaquiltenango, el suelo es completamente diferente, con grandes fragmentos pétreos de roca ígnea, producto de la actividad volcánica que en algún momento imperó en el planeta. Para la parte norte, donde ahora se encuentran las colonias Benito Juárez e Independencia, el terreno se transforma coincidentemente. A este espacio se le conocía como la nopalera, un terreno árido no característico de la selva baja caducifolia que predomina en la región. Para la parte central, hacia el sur del terreno, es aguañoso con abundante agua, característico de cienegas y pantanos a las riberas del río Apatlaco. Fauna se constituye mayormente por venado cola blanca, jabalí de collar, mapache, tejón, zorrillo, armadillo, liebre, conejo común, coyote, gato montés, comadreja, cacomixtle, tlacuache y murciélagos. En cuanto a la flora, está constituida principalmente por selva baja caducifolia de clima cálido, jacaranda, tabachín, cazaguate, ceiba y bugambilia. Las raíces etimológicas de Zacatepec provienen del náhuatl y se traduce como en el cerro del zacate, por zacatl, que quiere decir pasto o grama, y tepetl, cerro, haciendo alusión probablemente al tipo de vegetación que crecía o que crece en las alturas del municipio. Podemos comentar que debido a lo complicado del terreno pantanoso, su desarrollo no tuvo mucho éxito y probablemente tuvo varias épocas de ocupación. Por los vestigios encontrados podemos ubicar al Zacatepetl, en el terreno donde ahora se ubica el edificio de gobierno municipal, y las cuadras aledañas, pues ahí se han encontrado restos de cerámica de uso ritual y doméstico. Es una colina ligeramente más alta al resto del territorio oriental del río y precisamente muy cerca de la Patlaco, donde seguramente se abastecían del vital líquido, en los nacimientos de la ribera y de la pesca en el mismo afluente. A la parte norponiente del territorio municipal se ha ubicado otro pueblo denominado en algunos documentos y en la historia oral como Zoapilco. Los trabajos de preparación de tierra previos a la siembra han puesto al descubierto piezas de la época mesoamericana. Este sitio ha sido poco estudiado, pero no olvidado. Ahora, el señorío de Tetelpa o Tetelpan, que se traduce como encima de las piedras, es el pueblo que, de acuerdo a la matrícula de los tributos, se encontraba en su apogeo a la llegada de los religiosos y nuevos administradores de origen ibérico, de lo que era el vasto territorio mexica. Recordemos que ya no fue necesario librar guerras de conquista en los territorios sujetos, simplemente se sustituyó la parte de recaudación de tributos y la evangelización hizo lo suyo. Desde la llegada de los ibéricos fueron los mexicas quienes, a partir de la expansión de su gran señorío en el posclásico tardío, llegaron a este pueblo y con la entrega de 3 piezas elaboradas en basalto, realizaron de manera simbólica su incorporación a la lista de pueblos tributarios. Las piezas son el Señor de Tetelpa, que es la pieza más pequeña de las 3, pero ricamente ataviado, de lo que indica su posición jerárquica en el pueblo, y con una incrustación de una piedra verde a la altura del corazón, mostrando su linaje gobernante. Portaestandarte, quien seguramente llevaba la bandera mexica en representación al gran señorío. Por la posición de sus manos es evidente que la llevaba. Por último, el calpixque, o recaudador de impuestos. La figura trae pegada al pecho y agarrando con sus manos seguramente el documento en papel amate en el que estipulaba los productos, la cantidad y cada cuándo lo tenían que tributar. La región de Tetelpa era productora principalmente de algodón, por lo que su tributo era ese producto, ya sea en su forma natural o en telas, ya manufacturadas con este material, pues se han encontrado infinidad de malacates de barro, los cuales eran utilizados para cardar el algodón y elaborar telas. Los malacates van desde sencillos hasta algunos con grabados de animales.
Otro punto importante son los restos del adoratorio ubicado en la cima del Cerro de la Tortuga. Su nombre se debe a su forma que representa el caparazón y cabeza. Está orientado con un patio delimitado por mampostería de piedra y lo que asemejan unos altares. Su escalera principal conecta al poniente con la calzada superior de las tres que dan la vuelta al cerro en diferente escala, cuya función principal era la de limitar el acceso al adoratorio, pues estaba destinado a la clase sacerdotal. Durante la época virreinal, la evangelización provocó desplazamientos de pequeñas poblaciones alejadas, congregándolos cerca de donde se tenía la administración eclesiástica, la propiedad del territorio, que por ley pertenecía al rey, y el virrey mediante cédulas, encomiendas y otros tipos de autorización se les otorgaba a quien pudiera invertir para hacerlas producir y pagar impuestos, por producción, por uso de los terrenos y por uso del agua, aniquilando los derechos de muchos pueblos originarios. Es en el virreinato donde aparece mencionado San Nicolás, no Galeana, a don Pedro Cortés. Es a quien se le autoriza la instalación de un trapiche para producir azúcar, cosa contraria con Zacatepec, que desaparece al principio del siglo XVI por ser muy poca la población, y son congregados en Tlaquiltenango por los frailes dominicos del convento, ya que se les hacía muy complicado venir a evangelizarlos, por la lejanía y el terreno fangoso. Tetelpa es evangelizado y en el lugar de su adoratorio se construye el templo católico dedicado a San Esteban, muy probablemente porque los evangelizadores llegaron a este pueblo un 26 de diciembre, provenientes de Cuernavaca, a quien estaba sujeto administrativamente este territorio, y por la parte eclesiástica quedó sujeto al convento de Xochitepec, junto con muchas otras comunidades del lado poniente del río Apatlaco. Naturales del pueblo se les otorga un fondo legal, tierras para sembrar y el uso del agua. Es por eso que Tetelpa permanece durante ese periodo como el pueblo del municipio con mayor riqueza cultural e histórica. Ya en el siglo XVII se le otorga a don Diego de Mendoza la licencia para instalar un trapiche, terrenos y el uso de cierta cantidad de agua, nombrándose la Hacienda de Santiago Zacatepec. A mediados del siglo el propietario es su yerno, Mateo de Lizana. Para el siglo XVIII la hacienda de Zacatepec presenta situaciones complejas, es abandonada en diversas ocasiones y vuelve a ser trabajada con diversos dueños hasta mediados del siglo XIX. Por su lado, la hacienda de San Nicolás es más consistente y aunque también cambia de dueños, no desaparece y se fortalece. Incluso se documentan varios pleitos legales con el pueblo de Tetelpa por el uso del agua, terrenos y colindancias. La jurisdicción territorial del Ayuntamiento de Tlaquiltenango en 1825 no era la misma con la que se cuenta hoy en día. A través del análisis territorial de Tlaquiltenango, anterior y posterior a 1825, se puede suponer que en ese año contaba dentro de su territorio a los actuales municipios de Jojutla y Zacatepec, así como el pueblo cabecera y terrenos de este, en dirección sureste hasta topar con el río Cuautla. Podemos ubicar nuevamente a nuestro territorio en el plano histórico, una vez concluido el periodo juarista y la época de conflictos nacionales, donde también nos independizamos de España, perdimos más de la mitad del territorio nacional, tuvimos dos imperios, separaron otros territorios, entre otras cosas. Pero también cabe resaltar que a finales del siglo llega el periodo conocido como el Porfiriato, el gobierno de don Porfirio Díaz Mori, quien pocos años antes había competido en las elecciones a gobernador de nuestro estado y que tenía mucha relación con hacendados y empresarios aquí. El periodo de don Porfirio se caracterizó por el desarrollo económico del país, abrió las puertas a la inversión extranjera en diversas ramas, como los ferrocarriles, el petróleo, la minería, la textilería, metalurgia, bancos, entre otros, donde también se daban principalmente en las haciendas con sus distintos productos. Es ahí donde volvemos a entrar en escena. Si bien en Morelos el crecimiento exponencial de las haciendas fue muy evidente, en nuestro territorio aún más. Las haciendas de San Nicolás y la de Santiago tienen su mejor momento a finales del siglo XIX con don Juan Pagasa como dueño, al igual que Felipe Ruiz de Velasco, quien en 1885 asistió a una representación del estado de Morelos a la Feria Universal celebrada en Nueva Orleans. Sus conocimientos agrónomos no solo tuvieron que ver con un aumento en la producción de azúcar para consumo nacional e internacional, sino con mejores métodos de producción, con maquinaria estadounidense e inglesa, la utilización del bagazo como combustible, entre otros métodos. En esta fotografía se ve el ingenio en plena zafra a principios del siglo XX. La hacienda se conectaba con el ferrocarril central en la estación Juan Pagasa. Se aprecia parte de la casa del hacendado y al fondo la fachada sur. En este mapa también podemos ver la conexión que tenía la hacienda con las dos principales rutas del ferrocarril, la Central de México,
Balsas por el norte y el Interoceánico por el sur. También es notable la posesión de terrenos de la hacienda. Arcos que están en la colonia 20 de noviembre muestran la propuesta del proyecto de ingeniería hidráulica para regar los campos del terreno donde ahora se abastecía. Salía mucho más barato esa construcción que comprar terrenos vecinos en ese momento. Se habían encarecido los terrenos de riego por el auge azucarero en Morelos. Y en esta foto se muestra la hacienda de San Nicolás Obispo, a finales del siglo XIX, propiedad del señor Juan Pagaza. La hacienda tenía muy buena producción de azúcar y mieles. Su moderna tecnología le hicieron ser de las mejores en su época. Contaba con una estación para conectarse al ferrocarril interoceánico. En nuestro territorio se llamó Revolución Agraria, por lo único que se pretendía era la tierra y libertad, e inició hasta marzo de 1911, no el 20 de noviembre como lo marca la historia oficial, con la toma de Tlaquiltenango y Jojutla. Zacatepec no se escapó de la furia del Ejército Libertador del Sur y las haciendas fueron atacadas e incendiadas en el año de 1914. El general Emiliano Zapata dispuso cercar y sitiar a los gobernistas que se hallaban en la hacienda de Zacatepec y ordenó que el general Modesto Rangel, con unos 300 hombres, se ocupara de San Miguel e impidieran que los federales huyeran para Cuernavaca, y que el general Antonio Varona, con otros 300 hombres, se situara entre Cuernavaca y San Miguel 30, para impedir el paso de los refuerzos hacia Zacatepec. Después de esa fatídica fecha, para ambas haciendas, San Nicolás y Santiago, los espacios otorgaron una gran bonanza. Ahora lucían en abandono y desolación. Por su parte, Tetelpa permanece tranquila, atendiendo las indicaciones giradas por el jefe revolucionario. Como se mencionó, Tetelpa tuvo permiso legal para mantener sus terrenos, aprovechamiento del agua, permiso para cultivar, entre otros, aunque los pobladores algunos se unieron al movimiento revolucionario y otros cuantos abandonaron el pueblo por miedo a ser asesinados, en general lo pasaron tranquilos. Prueba de ello es la carta que le escribe el general Zapata al ayudante municipal, haciendo unas indicaciones en caso de ver forasteros. Y los ferrocarriles vuelven a circular normalmente transportando productos y mercancías, pero principalmente a pasajeros que llegaban de lugares lejanos. Los que se asentaron en las cercanías de la hacienda de San Nicolás conformaron la congregación de Galeana en honor al héroe insurgente y de cierto modo para darle vuelta a la página de revolución y conectando con la consumación de la independencia, se le nombra simplemente Galeana al paso del tiempo. Ya para 1920 las tierras que pertenecieron a las dos haciendas fueron repartidas entre los ejidos de Zacatepec, Tetelpa, Galeana, Jojutla, Panchimalco, Jicarero y Sosocotla. El sistema de ejido implementado por el gobierno federal sirvió en gran medida para satisfacer el reclamo de los campesinos sobre la restitución de los terrenos de cultivo. La región ya se encontraba produciendo y trabajando el campo de diferentes productos, como el arroz, sorgo, jitomate, jícama, entre otros, pero el melón fue el producto estrella. De hecho, tenía calidad de exportación. Muy cerca de la estación se instaló la empacadora, hasta donde llegaban los carros de tren, adaptados con cámaras de frío para llevarlos directamente a Estados Unidos, principalmente, y cierta cantidad al puerto de Veracruz para hacerlos llegar a Europa vía marítima. Rubén Jaramillo Menes de muy joven formó parte de las tropas revolucionarias. La principal lucha que la liga a nuestro pueblo es la que inicia para gestionar la instalación de un ingenio central azucarero en el distrito de Jojutla. Trataba de convencer a los empresarios de Jojutla, pero no le hacen caso por su prioridad al arroz. Va con los ejidatarios de Tlaquiltenango, pero estos tampoco no lo querían, pues fueron afectados por Jaramillo en la guerra que encabezó años antes. Total como pudo, consiguió la firma de la solicitud por unos cuantos productores y en plena campaña presidencial del general Lázaro Cárdenas se lo entrega al licenciado Antonio Solorzano, tío de Cárdenas, y es él quien se encarga de convertir la solicitud en el proyecto Ingenio Emiliano Zapata. Del 25 de marzo al 8 de junio es la primera zafra con muy buena producción, la que sirvió de prueba para la nueva maquinaria. La fábrica estaba lista para iniciar otra historia, no solo para Zacatepec, sino para toda la zona de abasto, que año con año se fue incrementando. La obra tuvo un costo de 14 millones de pesos y tenía una capacidad de producción de 3.000 toneladas diarias y una red ferroviaria interior de varios kilómetros. El fútbol ha sido uno de los deportes con más prestigio en el municipio de Zacatepec y no es de extrañarse que de las mejores ligas han sido forjadas en este municipio, como la Liga Cañera de Ametur, que fue creada en 1950 y que pasó como uno de los más grandes equipos que han pasado por este lugar, al igual que Marlboro, América del Río, San Cristóbal, Nautilius, Vidal Peralta, Acatlipa Junior, por lo cual en el año de 1963 se reinaugura el estadio que fue llamado Agustín Coruco Díaz,
en honor al habilidoso jugador que había fallecido meses antes en plena carrera futbolística. El estadio ya tenía todas las tribunas, vestuarios, cancha de entrenamiento, gimnasio, oficinas administrativas, clínica, palcos, cabina para transmisión de radio, vestuario de árbitros, lo necesario para estar en primera división. A lo largo del tiempo, el municipio de Zacatepec ha tenido muchos cambios, en los cuales también han sido asignados muy buenos espacios públicos, como el Jardín Miguel Hidalgo, que fue donado por la gerencia del ingenio a cargo del señor Eugenio Prado, en la cual el terreno era ocioso, descuidado, incluso algunos lo usaron como potrero. En el año de 1952 se colocó la primera piedra, en la cual sería el jardín principal de Zacatepec, y por supuesto las personas viajaban día a día en la estación Juan Pagaza, la cual también funcionó como muy grande lugar para los recorridos que iban desde Buenavista hasta Guerrero. Sin lugar a dudas, Zacatepec es de territorio chico, pero de historia muy grande, que es imposible abarcarlo todo desde el inicio hasta el final, pero sabemos que la población está muy orgullosa de vivir en aquel territorio, y no es de esperarse que las personas lo visiten por sus diferentes atractivos. Anímate a vivir un momento de paz y tranquilidad en este hermoso municipio, o al igual visitar la hermosa iglesia de Santiago Apóstol, que su celebración es el 25 de julio. Anímate a vivirlo con tu familia y con todas las personas, porque los morelenses te recibiremos con un gran abrazo y con un gran entusiasmo, porque los zacatepenses son aquellos que se levantan día a día trabajando duro por la paz y la prosperidad. ¡Viva Zacatepec!